La iglesia de Corinto estaba ubicada en lo que había llegado a ser inclusive en una época la capital de Grecia, la capital de Acaya. O sea, la capital durante un tiempo se trasladó desde Atenas hacia Corinto, porque fue una ciudad, puerto muy importante, y Corinto quedaba prácticamente al frente de Éfeso, desde donde el apóstol Pablo está escribiendo la carta. Digo, había que pasar a través de todo el mar Egeo y estaban en dos continentes diferentes, porque Éfeso viene quedando en Asia, la parte que hoy día es Turquía, ¿no? Y Corinto en la parte ya que viene siendo Europa o parte de Grecia, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, el apóstol Pablo había hecho ese recorrido ya antes en sus viajes misioneros anteriores, y ahora él estaba pues escribiéndole desde Éfeso como consecuencia del hecho de que estando él en Éfeso vino una comisión, por así decirlo, de la iglesia de Corinto a hacerle una serie de cuestionamientos y preguntas, y también él había recibido una serie de cartas donde les hacían preguntas muy específicas. Cuando vayamos desarrollando esto y si hacemos un paralelismo con el libro de Hechos, nos podemos dar cuenta de los momentos en que esto sucedieron. Pero lo interesante es que Pablo conocía muy bien la iglesia de Corinto. La conocía bien primero porque la había fundado, pero más que eso, por el hecho de que había estado viviendo ya durante 18 meses. Pablo había estado en su segundo viaje misionero en ese lugar, y la iglesia había crecido con la doctrina de que el apóstol Pablo de una manera directa le había enseñado. Posteriormente, después de Pablo, llegó allá Apolos, quien también era un siervo, un gran predicador, un gran orador. Apolo tenía un trasfondo griego, venía de Egipto, de Alejandría, pero había llegado allá y se había quedado cuando Pablo partió de nuevo para reportar no es en Jerusalén, es en Antioquía, ¿verdad? Sobre la misión que había hecho, porque desde Antioquía, la que habían salido, pues nosotros vemos que se quedaron allá dos que habían sido compañeros de Pablo. Allá me refiero en Corinto, que eran Aquila y Priscila, ¿no? Un matrimonio que había sido compañero de Pablo y había inclusive compartido con ellos la faena de construir tiendas de campaña para venderle y de esta manera subsistir. Luego entonces llega Apolo, se queda allá con Priscila y Aquila, y la iglesia siguió creciendo, como consecuencia también del hecho de que era una congregación que estaba en un lugar que estaba muy poblado. Pero los corintios tenían un trasfondo muy pecaminoso, como consecuencia de que luego de haber sido prácticamente destruida y luego vuelta por Julio César a ser reconstruida, y se había sobrepoblado, y era una ciudad muy pecaminosa. Estaba el templo de Afrodita allá, y era una ciudad que realmente tenía un culto idolátrico que estaba muy relacionado con el culto a Afrodita, la diosa de la reproducción, del sexo, etcétera, etcétera. De hecho, había una gran cantidad de vestales que adoraban, que servían, ¿no?, como instrumento para mantener el templo y para ofrecer sus servicios sexuales a aquellos que eran adoradores de la diosa Afrodita. O sea que era una ciudad muy promiscua, una ciudad que realmente, como nuestra sociedad hoy día, pues el pecado estaba prácticamente a las puertas de la iglesia. Y esto va a permear en la iglesia de Corinto, a pesar de las bendiciones y de todo aquello de lo cual el Señor le había dotado. Bien, esto para ponerle en el contexto de por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Esta carta la escribe en su tercer viaje misionero, durante su tercer viaje misionero. Estos primeros versículos que vamos a leer ahora nos dejan entrever no solamente el propósito de la carta, sino sobre todo la expectativa que Dios tiene en cuanto a su iglesia en Corinto, ¿no? O sea, qué es lo que Dios espera de ellos, ¿verdad? Y en este sentido vamos a ver que nos incluye a nosotros también, porque hace referencia a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. O sea, todos aquellos que son creyentes, en cierta forma, todas las iglesias que estaban siendo formadas y que hoy día todavía nos incluye a nosotros. Vamos entonces a leer estos versículos y luego entonces comenzamos con el mensaje que se titula La expectativa que tiene Dios para con su iglesia. Primera de Corintios capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hermanos, fíjense que Pablo se presenta como apóstol y la iglesia lo reconocía como tal, y el sentido de apóstol es mensajero, el hecho de que había sido enviado para predicar el evangelio a los gentiles. La iglesia de Corinto fundamentalmente es una iglesia gentil. Y vamos nosotros a ver que lo primero que él en cierta manera nos hace cuestionar es quién es la iglesia, no en el caso de Corintios, sino quién es la iglesia en particular cuando él le llama a la iglesia que está en Corinto. Y en este sentido nosotros podemos darnos cuenta de que él menciona en el versículo 2 quién es la iglesia. Dice, aquellos que son santificados en Cristo Jesús. La palabra santificados es la palabra apartados. Tiene que ver con el hecho de una santidad posicional. Son parte de la iglesia de Corinto, son parte de la iglesia de Cristo en cualquier lugar, aquellos que han sido declarados por el Señor como santos. Aquellos que Dios dice, tú no eres del montón, tú no eres del mundo, tú no eres de los demás, sino que tú eres apartado, yo te tomo y te escojo para mí. Muchas iglesias están llenas, iglesias en términos de locales, ¿verdad? Iglesias locales están llenas de personas que no necesariamente han sido santificados, consecuentemente, a pesar de que asisten a las iglesias, sin embargo, o a los templos. Sin embargo, son personas que no son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor le habla a la iglesia que está en Corinto, le está hablando precisamente a los que son santificados en Cristo. Y esto es algo que debe haber sucedido en tu vida para ser parte de la iglesia, independientemente de que tú asistas o no a esta congregación. En 1 Corintios, en el capítulo 6, si ustedes pasan un poquito más adelante, se van a dar cuenta cómo se describe muy claramente la diferencia entre los que no son de la iglesia y los que sí pasan a ser parte de la iglesia. En el capítulo 6, en el versículo 9, dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense qué interesante lo que dice en el versículo 11, luego de mencionar todo tipo de pecador y de pecado. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas personas que eran parte del mundo pecador, dice, de un momento a otro han sido objeto de la gracia y la misericordia del Señor, y el Señor los toma para sí, los lava de su pecado, los santifica, los justifica. Y por eso entonces vienen a ser parte de la iglesia. Si tú no estás completamente segura o seguro de que el Señor te ha lavado tu pecado una vez y para siempre, te ha justificado, te ha declarado justo, o sea, sencillamente te ha librado de cuenta pendiente como consecuencia del justo juicio que tiene Dios sobre el pecado. Si tú no estás completamente apartado por el Señor para su servicio, para vivir para Él, para su gloria, sencillamente tú no eres parte de la iglesia de Cristo. Esto es muy claro, ¿verdad? Y con esto, en cierta manera, lo que estoy haciendo es tratando de aclarar, ayudarte a aclarar tu condición para que si no es así, entonces pongas los correctivos del lugar. Es interesante que en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice, en esta voluntad, hablando de la voluntad de Dios, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo se ofreció su cuerpo para morir en una cruz, para que nosotros pudiésemos ser santificados, pudiésemos ser justificados
perdonados y declarados santos delante de Dios. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, él estaba de una manera muy particular indicando cuál era el prerequisito o la condición que definía realmente a aquellos que eran parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eran personas que habían sido santificadas por el Señor. Dios los declaró santos. No un cura, no un Vaticano, no un congreso, no un concilio, sino simplemente Dios en un momento dado a ese pecador le lava su pecado, lo santifica, lo justifica y en consecuencia es declarado por Dios santo. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 14, que con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, dice Jesucristo, hizo perfectos para siempre a todos los santificados. O sea, Dios nos santifica. ¿Por qué? Porque nos aplica la justicia de Cristo a nosotros y con esto nuestros pecados son perdonados, somos lavados y consecuentemente nosotros somos incluidos dentro del grupo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Se supone que todo el mundo lo sabe, pero yo me pregunto, si no eres parte de la iglesia de Cristo, ¿qué haces, verdad, haciéndote pasar por uno de ellos? Es importante que lo seas, porque llegará el momento en el cual simplemente recibirás la sorpresa de que aunque digas, Señor, en tu nombre, por ti, detrás de ti, el Señor diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense que la iglesia está compuesta de los santificados y es interesante que aunque Pablo le está escribiendo a los corintios, dice, y a los que en cualquier lugar, versículo 2, dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que la iglesia no es el local, no es específicamente en Corintios, ni tampoco en el Ensanche Paraíso, sino que la iglesia es universal. En este sentido podemos decir ciertamente que esta iglesia es una iglesia católica, porque es parte de la iglesia universal. Católico lo que significa es simplemente universal. Los santos o la iglesia es universal. Lo que no tenemos es la doctrina de la iglesia que se llama a sí mismo católica y que es la iglesia romana. Pero nosotros somos parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo y somos parte del cuerpo de esta iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, definiendo lo que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo está formada por aquellos que han sido santificados, no importa cuál fuera su ascendencia, el lugar de donde proceda, no importa en qué sociedad o en qué lugar de la tierra se encuentre. Y además de esto, hay una característica muy particular que los define y es el hecho de que proclaman tener a Jesucristo como su Señor y Salvador. En el mismo versículo 2 lo dice, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo no sé si realmente eres tú parte de la iglesia del Señor. Yo no sé si tú realmente has sido santificado en Cristo o santificada. Nunca piensen que me refiero solamente a los hombres, sino hombres y mujeres, los seres humanos en realidad. Pero si no lo has sido, ya es tiempo de que de una vez por todas le pidas perdón al Señor Jesucristo, invoques su nombre, le recibas como tu Señor, su señorío sobre tu vida, para que Él se convierta y se constituya en tu Salvador, justificándote de tus pecados, aplicando la sangre de Cristo para lavar tus pecados y haciéndote parte de su iglesia. Es importante que tú seas parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si no, todo lo que hablamos acá, todo el contenido de la epístola a los Corintios, pues se convierte en algo que no tiene mucho sentido para ti. ¿Por qué? Porque la carta la dirige el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corintios y a los que en cualquier lugar también son como los corintios que habían sido hechos parte de la iglesia a pesar de que venían de ser personas con una carga de pecado enorme, todo tipo de pecado, pero sin embargo ya habían sido lavados, ya habían sido santificados, ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y esto sencillamente lo constituía o los hacía parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 1. La iglesia está constituida de los que han sido santificados por el Señor, los que son santos. Así que, mi hermano, mi hermana, tú eres San fulano o Santa fulana, si eres parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, y aquí es donde viene el énfasis, el Señor tiene expectativas para con su iglesia.
Y aquí hay tres aspectos fundamentalmente que nosotros vamos a ver. El primero de ellos está en el mismo versículo 2. Y está hablando de que los santificados son llamados a ser santos. Pero vean, ¿cómo es la cosa? Santificados y llamados a ser santos. Yo diría, pero ¿son santos o no son santos? ¿Verdad? Porque si han sido santificados ya son santos. Sí, pero es interesante que pasa de lo que es la santidad posicional a la santificación, que es un proceso que realmente estará en nosotros hasta el momento en que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llama a ser santos porque somos santos. Nos llama a apartarnos para Él, a consagrarnos a Él de una manera total. Y esto, más que una santidad posicional, es una santidad práctica. Y gran parte de lo que realmente avergüenza el testimonio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es cuando una persona que le ha sido imputada la justicia de Cristo, que se le ha aplicado la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre sus pecados y que ha sido declarado santo, no vive como santo. Sencillamente vive de una manera en la cual se confunde con los incrédulos, con los impíos. En este caso vemos nosotros que Dios está esperando realmente que estos santificados sean santos. La iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo y que son llamados a ser santos. En otras palabras, a vivir de acuerdo a su condición de discípulos y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de esto, Dios tiene otra expectativa. Dice en el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. No solamente que nosotros podamos ser santificados en forma gradual, o sea, consagrados, dedicados al Señor de una manera gradual. No sé qué parte de tu vida está dedicada al Señor. Debería de ser toda nuestra vida. En otras palabras, nuestra familia debe estar, nuestro matrimonio debe estar dedicado, consagrado al Señor. Nuestro trabajo también, no hay excepciones. Nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de adoración, todo el tiempo debe estar dedicado y consagrado al Señor. Todas nuestras vidas. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿No es eso lo que cantamos? ¿Verdad? De eso es que se trata. La santificación progresiva y práctica en la cual nosotros debemos estar inmersos y dedicados a ella completamente, sin descuidarnos. Pero que además de esto, debemos tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque somos llamados por Dios para tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, nosotros lo vemos dicho de una manera, de hecho claramente en el versículo 9 que lo dice, llamados a la comunión con su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido podemos abundar muchísimo, porque cuando se tiene comunión con alguien, lo primero que te tiene que tener es una misma mente, un mismo corazón, un mismo propósito, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente, ¿hasta dónde realmente la voluntad de Dios ocupa tu mente, ocupa tu voluntad, tu voluntad y ocupa tus acciones? O sea, ¿hasta dónde realmente tú estás practicando comunión permanente, diaria, continua con nuestro Señor Jesucristo? O por el contrario, muchas veces pues lo echas a un lado y camina tu vida a tu manera. Nosotros somos llamados a tener comunión con Cristo. Los incrédulos no pueden tener comunión con Cristo. Por más que invoquen el nombre de Dios, no pueden hacerlo. Por más que pidan al Señor Jesucristo, se pongan de rodillas y se rasguen sus vestimentas, el Señor no los oye. La Biblia lo dice de una manera muy clara. Dios no oye a los pecadores. Solamente aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad son aquellos a los que Dios oye. Pero nosotros somos llamados ciertamente a tener comunión con el Señor Jesucristo. Una comunión que es permanente, continua. No cuando nosotros le necesitamos, sino todo el tiempo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras conversaciones deben permitirnos de una manera continua tener una comunión íntima con el Señor. Nuestros pensamientos deben fluir hacia Él de una manera continua. Nuestra oración puede y debe ser continua al Señor. Llamados a tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Muchos quieren y no pueden. Son muchas las veces que yo he visto personas que de todo corazón quisieran recibir del Señor el perdón de sus pecados y establecer una relación con Él. Lo quieren, en su mente lo quieren. Tienen necesidad de Cristo y no pueden. Pero nosotros, por el contrario, a eso es que somos llamados. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados por el Señor. Porque somos parte de la iglesia del Señor. Si no somos nosotros, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a tener comunión con el Señor? ¿Los religiosos?
Nos toca a nosotros. Es el privilegio que tenemos nosotros. Pero además de esto hay otro llamado, otra expectativa que tiene Dios para con nuestra iglesia, para con los que son parte de su iglesia, al igual que la iglesia de Corintios. Lo dice en el versículo 8, cuando dice que el Señor nos va a confirmar hasta el fin, dice para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que somos llamados a ser santos por parte de Dios, somos llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo y somos llamados también, ¿ustedes saben a qué? A vivir irreprensiblemente para que seamos hallados irreprensiblemente en el momento que el Señor Jesucristo diga, se acabó, voy a buscarte, o se acabó, sube y ven aquí arriba. Somos llamados a ser irreprensibles. Yo no sé si tú vives una vida de santidad, pero Dios sabe si tú vives o no una vida de santidad, pero Él te llama a ser santo. Te perdonó, te santificó, te apartó, te escogió, te salvó. Eso no es discutible. Pero luego, ¿cómo vives? Yo no sé si ciertamente tú vives una vida apartada del pecado, si tu comunión es permanente con el Señor Jesucristo. Pero lo que yo sí sé es que va a llegar un momento en el cual el Señor Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia o va a llamar individualmente a cada uno de nosotros a su presencia. Y en ese momento, ojalá que el Señor nos permita ser hallados irreprensibles. Que no tenga que encararnos y enrostrarnos el desperdicio que hemos hecho con todo aquello que Él ha invertido sobre nosotros. Porque ese es el tercer punto del mensaje de esta mañana. Somos parte de la iglesia de Cristo. Dios tiene expectativa contigo y conmigo como parte de su iglesia que somos, que no la tiene para con el resto del mundo. Y la tercera cosa muy importante es que Dios ha invertido en nosotros. Dios ha invertido en tu vida. Dios ha invertido en ti muchísimas cosas. Los versículos que van del 3 al 9 nos hablan sobre eso. Vemos cuál es el aporte de Dios para alcanzar las expectativas que Él tiene en la vida de los que somos parte de su iglesia. Fíjense, en primer lugar, el versículo 4 y 5. Fíjense cómo dice, qué interesante. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, versículo 5, dice, fuisteis enriquecidos en Él. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Qué interesante. En otras palabras, Pablo dice, yo estoy agradeciéndole a Dios, dando gracias a Dios, glorificando a Dios por lo que les ha dado a ustedes. Una gracia muy especial, hermano de Corinto, una gracia muy especial, hermano del Ensanche Paraíso. Y esta gracia es lo que realmente era lo que enriquecía, era la inversión de Dios, el patrimonio de Dios legado a la iglesia, en el caso de Corintios, en el caso de nosotros en manera particular. Hermanos, la inversión del Señor en nuestras vidas es realmente nuestro capital de trabajo. Es con esto que tenemos que nosotros pues echar hacia adelante. Ustedes saben que cuando se constituye una empresa, una compañía, los socios aportan siempre, ¿verdad? A veces algunos aportan en efectivo, ¿no? Otros aportan en lo que son aportes de naturaleza, en inmuebles, etcétera, etcétera. Pero hay un aporte. Dios ha aportado. Dios es el dueño. Él es el que tiene la totalidad de las acciones de nuestro ser, porque Él nos ha comprado. Nos ha comprado y ha pagado por precio. Dice la Biblia que nosotros hemos sido rescatados, dice, no con un precio cualquiera, sino con el apreciado precio, haciendo una redundancia por mi parte, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, entregado como un cordero sin mancha y sin contaminación, para precisamente redimirnos del pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de la gracia, porque todo lo que recibimos, lo recibimos sin merecerlo, lo recibimos por la gracia del Señor. Y habla de una gracia que enriquece, en los versículos 4 y 5 se enfatiza, yo doy gracias a Dios por la gracia que les ha dado a ustedes. Dios nos da una gracia, un tesoro fabuloso en la gracia de Él. Algo regalado, algo que no merecemos. Y esta gracia nos enriquece en múltiples formas. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, porque todas las cosas, o en todas las cosas, me siguen con sus Biblias, me siguen. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué amplio es este concepto! Yo doy gracias a Dios por su gracia sobre ustedes, porque ustedes en todo han sido enriquecidos. No somos pelagatos, no. Por el contrario, somos personas ricas. Ricas en todos los aspectos. Dios ha derramado grandes
riquezas sobre su iglesia, riquezas espirituales, sin lugar a dudas, a las que se refiere, y parte de ellas las menciona a continuación. Por ejemplo, en el versículo que sigue, en el mismo versículo 5, dice, enriquecidos en él, y primero dice, ¿en qué? Dice, en toda palabra, enriquecidos en toda palabra. Cuando habla de toda palabra, realmente está hablando de la doctrina. Y esta iglesia, hermanos, si hay algo que nosotros podemos darle gracias al Señor, es que hemos recibido de parte de aquellos misioneros que la fundaron buena enseñanza en la palabra de Dios, sana doctrina. Y esta iglesia ha sido, por así decirlo, bendecida por el Señor. Y podemos darle gracias porque su gracia se ha manifestado a través de una buena enseñanza que a lo largo de los años ha sido permanente a través de todos los que de una manera directa o indirecta han podido ocupar la tribuna de la enseñanza bíblica. Hermanos, eso es una bendición. Yo he estado muchas veces oyendo mensajes, enseñanzas, clases. Hoy día es tan fácil a través del internet que yo me pregunto a mí mismo, digo yo, pero ven acá, ¿y cómo es posible que haya gente oyendo esa basura? Pero el Señor a la iglesia de los Corintios le había dado buena enseñanza, le había bendecido en toda palabra. Era Pablo que estaba ahí enseñándole la doctrina, estableciendo la doctrina nuevo testamentaria. Y nosotros somos hoy día receptores de la misma enseñanza que recibieron ellos. Dios les había bendecido, su gracia los había enriquecido, nos ha enriquecido a nosotros a través del logos de su palabra, la doctrina. Dice además de en toda ciencia, en el mismo versículo 5, la capacidad que tenemos nosotros de ser iluminados por el Señor para discernir, conocer y comprender las verdades bíblicas. Y son muchos los hermanos que a través de esta congregación, algunos de ellos ya no están acá, otros todavía estamos acá, han sido bien instruidos en la palabra del Señor y la gracia del Señor les ha iluminado y hoy día perseveran en la fe como consecuencia de que su basamento fue bien establecido en la sana doctrina y son celosos de esa doctrina donde quiera que vayan. La inversión del Señor en nosotros, en la palabra, en la ciencia, también está en el caso de los Corintios mencionada acá con un testimonio que fue confirmado. En el versículo 6 dice la Escritura, así como el testimonio acerca de vosotros ha sido confirmado en vosotros. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Bueno, al hecho de que realmente los hermanos de la iglesia de Corinto parecían ser cristianos porque vivían como cristianos y el testimonio de Jesucristo estaba patente en sus vidas. Y esto es una bendición del Señor, sin lugar a duda. La iglesia, el Señor le había concedido tener un testimonio confirmado por el propio Señor Jesucristo, acerca de Cristo, el testimonio que ha sido confirmado en vosotros. En otras palabras, no solamente hemos tenido el privilegio de tener buena enseñanza, sino que Dios nos ha dado la capacidad de comprender su palabra, de entenderla, de discernirla, de escudriñarla, aplicarla en nuestras vidas y traer esto como consecuencia un testimonio de lo que somos, de que somos del Señor Jesucristo. Esta iglesia local es una iglesia del Señor Jesucristo, que ha sido iluminada por su palabra y la cual nosotros seguimos con celo dentro de lo que es la doctrina sana. Además de todo esto, habla de otras cosas que el Señor le había dado. Por ejemplo, en el versículo 7. ¿Me siguen? De tal manera, dice el apóstol Pablo, estamos hablando del aporte que Dios ha hecho para que nosotros podamos alcanzar las expectativas que Él tiene de nosotros. Él ha invertido en tu vida. ¿Me sigues? ¿Estás seguro? ¿Verdad? Él ha invertido en tu vida. Si eres un cristiano y eres parte de esta iglesia realmente porque has sido santificado por el Señor, Dios ha invertido en tu vida. Por eso Él tiene razón para pretender recibir en consecuencia y en respuesta a su inversión un beneficio. Y es lo que Dios espera de su iglesia. Y en este caso, en el versículo, estamos por el versículo 6, versículo 7, habla de una serie de dones, capacidades que el Señor le ha dado a esa iglesia y que nos ha dado a nosotros también para poder ciertamente llevar a cabo toda la gran comisión que el Señor le dejó a los creyentes. En el versículo 7 dice, de tal manera, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, que nada os falta en ningún don. Hermanos, ustedes saben
la cantidad de recursos que el Señor ha puesto en nosotros que desperdiciamos en lugar de utilizarlo para llevar a cabo la expansión de su reino. ¿Cuántas congregaciones en el mundo hay que no son capaces ni siquiera los hermanos de leer? Tienen que oír las enseñanzas y no son capaces de constatarlas, porque no tienen ninguna preparación escolar. ¿Cuántos de ellos tienen limitaciones múltiples en términos intelectuales y en términos materiales? A mí me encanta cuando voy a las iglesias hermanas acá en la capital o en el interior del país y ver a los hermanos que a través de los años conservan ese fragor, ese fulgor, esa llama encendida en el momento de cantar los viejos himnos, los himnos de siempre. Ayer era una congregación relativamente pequeña. Carlos, ¿tú estás dónde? Pero qué bonito cantábamos ayer nosotros, ¿eh? Qué precioso cantábamos durante el memorial del hermano Nauta. Los himnos tradicionales, ¿verdad? Qué distinto a lo que muchas veces nosotros no hacemos en nuestra congregación. Pero lo que yo quiero enfatizar es que Dios había llenado la iglesia de Corintio con multitud de dones espirituales. Y si tú eres parte de los santificados en el Señor, en los cuales el Señor ha puesto una inversión y te llama para ser presentado delante de Él irreprensible en el momento en que Él venga, necesariamente tienes dones espirituales. ¿Cuáles son? Yo podría adivinar. Si se ponen todos en fila ahí, yo podría decir, me parece que tu don es tal o que es tal cual o más cual, pero correría un riesgo enorme de equivocarme en algunos casos. Porque realmente es algo entre el Señor, el dador y aquel que lo recibe. Pero no lo recibe para sí, lo recibe para servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto, como vamos a ver nosotros, todo tipo de dones espirituales estaban vertidos sobre esta congregación. Sus capacidades eran enormes. La influencia que la iglesia iba a tener iba a ser enorme. Y como sus conflictos internos también. Y todo como consecuencia de la multiforme gracia de Dios manifestada a través de su gracia dada a los creyentes a través de los dones espirituales. Me gusta ser directo. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Cuáles son tus dones? O sea, entre antes de tú convertirte y después que te convertiste, ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿Para qué te ha capacitado? Una vergüenza lo que está sucediendo en medio nuestro. Cuando los miércoles oramos sobre el ministerio, por poner así, de misericordia. ¿Dónde está el ministerio de misericordia? Entonces en esta iglesia no hay nadie que el Señor lo haya capacitado con el don de misericordia, de tener misericordia, de sentir empatía por otros. Y así pudiera convertirme en una persona pesada esta mañana. Y oro tanto al Señor porque no sé, realmente no sé qué hacer. No sé qué hacer para decirles a ustedes, hermanos, que Dios tiene expectativas con ustedes, que Dios te ha salvado y no es para que tú digas, ¡ay, yo soy cristiano, yo soy cristiano! No, es para que tú pongas en obra su gracia sobre ti. Para que podamos dar todos gracias a Dios por su gracia manifiesta a través de sus siervos, sus hijos y sus hijas. Ay, hermanos míos, yo realmente muchas veces no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Y otra vez más, el mundo jala para atrás y otra vez aquellos santificados llamados a ser santos están confundiéndose con los del mundo. Y su comunión con el Señor puede ser perfectamente cuestionada por cualquiera. Pero Dios había enriquecido a la iglesia de Corintio con todos los dones. Y no solamente eso, versículo 7, dice, de manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia, como le llamarían hoy día, ¿cómo es que le llaman? Pretribulacional. ¿Así es que le llaman, Pepe? Pretribulacional. En otras palabras, era una iglesia que ciertamente no solo creía, sino que esperaba su arrebatamiento.
que el Señor viniera a buscarla. Así era la iglesia del Nuevo Testamento, así era la iglesia del apóstol Pablo, así era la iglesia donde nosotros fuimos iniciados en el camino del Señor, y así es esta iglesia también, una iglesia que está ciertamente esperando que el Señor venga en cualquier momento. Pero no quisiera divariar mucho tiempo. Sin embargo, recuérdense por un momento de la parábola de las 10 vírgenes. Recuérdense de qué pasó con aquellos. Pensaron que su Señor tardaba en venir. Hermanos, Dios ha invertido un capital espiritual en cada uno de nosotros con el propósito de tener dividendos de ese capital. Y a la iglesia, a nuestra iglesia, nos ha confirmado todos los dones. Aquí hay tanta gente capaz, tanta gente bendecida, tanta gente que tiene tanto que dar en todos los términos. Y lo que yo me pregunto es, ¿y tú qué das? ¿Qué das de lo que el Señor te dio por su gracia? Finalmente, otra característica de esta iglesia está en el versículo 8, cuando dice, en el cual, hablando de Jesucristo, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, era una iglesia que podía descansar en la seguridad de su salvación, confirmados por el Señor, y habrían de ser confirmados hasta el fin. Una iglesia, vuelvo y repito, que tenía toda palabra, toda ciencia, un testimonio de Cristo confirmado en la vida de los creyentes, multiplicidad de dones, todos los dones. Dice, nada os falta en ningún don. O sea, no había nada que dijeran, hay alguien que Dios no lo ha llamado, no lo ha capacitado para que pueda ministrar a los santos a través de sus dones. Y además de eso tenían todos la esperanza de la venida del Señor Jesucristo, que es lo que sostiene a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de tribulación. Y sobre todo, vemos nosotros la seguridad de la salvación, la confirmación absoluta de parte del Señor hasta el fin. Este es nuestro caso realmente. Y todo esto va basado ¿en qué? En la fidelidad de nuestro Señor. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios hace todo eso en base a que Él es fiel. Hermanos, Dios tiene expectativas contigo, Dios tiene expectativas con esta iglesia. Nosotros podemos defraudarle o podemos, por el contrario, cumplir con sus expectativas. Él nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha dotado de multiplicidad de dones, nos llama a que nos consagremos a Él, a que tengamos plena comunión con Él y que vivamos una vida en la cual no tengamos que bajar la cabeza avergonzada el día que nos veamos de frente en el tribunal de Cristo con Él. Pero hermanos, tenemos necesariamente que aprovechar las riquezas de su gracia sobre nuestras vidas. Debemos vivir en santidad, tener comunión con Él, debemos producir frutos para Él. La inversión de Él debe dejar dividendo para el reino de Dios, para la gloria de Dios. En estos meses pasados, hermano Nino, creo que le debe haber pasado igual que a mí. Nos vimos con que una inversión que hicimos hace unos 30 años, de un momento a otro no valía nada. Hace unos 30 años un grupo de hermanos quiso fundar una compañía y quiso fundarla entre creyentes. Y nos invitó, yo creo que Eugenio estaba en esa colada también, y nos invitó a invertir en esa compañía. En el caso mío, por solidaridad simplemente, ¿verdad? Yo invertí 1,000 pesos. ¿Cuánto eran 1,000 pesos hace 30 años? No, $1,000, pero ¿cuánto representarían hoy día? Bueno, pasaron 30 años y yo tenía esos papeles guardados, estaba mohoso y amarillo. Y de un momento a otro me solicitan, ¿verdad?, que les devuelva las acciones que ellos me las van a pagar, porque quieren venderlas más adelante. Yo no le hago caso, pero hay un hermano que interviene, intercede, me dice, devuélvele eso, que total, durante 30 años no había habido dividendo y eso está quebrado. Digo, pero está bien, pero ¿por qué tengo que dar, verdad, la inversión que yo hice de 1,000 pesos que me la paguen en 1,000 pesos otra vez? Y exactamente eso era. Me dijeron, aquel cheque suyo está aquí, de 1,000 pesos.
No, ustedes se ríen, pero fue así literalmente. O sea, yo di 1,000 pesos hace 30 años y ahora me decían, entréguenos las acciones que le vamos a dar 1,000 pesos. Y el cheque de 1,000 pesos estaba hecho. Bueno, para que ustedes sepan en qué paró eso, pues por complacer al hermano le dije, vengan a buscar sus acciones y quédense con su cheque. Era una vergüenza que tomara el cheque. No lo tomé. Cualquiera dirá, bueno, pero es algo. No representa nada. 1,000 pesos, 30 años después, los mismos 1,000 pesos. ¿Verdad que no? Bueno, pero en fin, el hecho es que yo esperaba dividendos. Ok, han pasado 30 años, yo he guardado estos papeles, estas acciones mohosas están. Ok, ¿tú la quieres? Cómprala, paga. Ok, págame al precio actual de lo que yo te di, por lo menos. Pero no me lo pagues al precio de hace 20 años. Porque el precio de hace 20 años hoy día no vale absolutamente nada. Y a mí me costó en aquella época, en aquella circunstancia, comenzando uno a levantar familia, despojarme de 1,000 pesos para ser solidario con aquellos hermanos que estaban levantando una compañía. A mí me costó. No me sobraban los 1,000 pesos en aquella época levantando 5 hijos. Así mismito el Señor espera que la inversión que ha hecho en nosotros le produzca dividendos. No podemos decirle al Señor, Señor, lo que me diste, míralo aquí. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Las expectativas de Dios para con su iglesia. Porque el reino de los cielos, ¿lo tienen? Mateo 25. Versículo 14. Búsquenlo. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ese es el Señor Jesucristo, el hombre que entrega sus bienes a los siervos y se va. ¿Ok? Él va a volver, pero estuvo aquí y se va. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. La parábola de los talentos siempre tratamos de equipararla a las capacidades que Dios nos ha dado en una manera natural. Y siempre hacemos diferencia, decimos, tú no tienes talentos y tienes dones. Pero en este contexto está hablando de dones espirituales, no de talentos. Son personas con capacidades distintas, dice el texto, pero Dios le confía algo adicional, parte de lo que es de Él. No los talentos naturales que tenemos cada uno de nosotros, sino la gracia de Dios manifestada sobre cada uno de aquellos siervos de Él. Y los 2 primeros pusieron a producir la inversión del Señor. El tercero dijo, yo sé que tú eres exigente, yo sé que tú reclamas por donde quiera. Así que yo te lo guardé. Me preocupé de que no desperdiciarlo, de que estuviera ahí. Sí, claro, la salvación
Es el primer don de Dios que no vamos a perder ninguno de nosotros si somos salvos, si somos parte de la iglesia de Cristo. Pero, ¿y qué le vamos a decir al Señor? Simplemente, aquí estoy, mírame aquí, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, tú me salvaste y mírame salvo todavía, Señor. Aquí estoy, Señor, en tu presencia, salvito. La pregunta es, ¿qué hicimos de la expectativa que tenía el Señor con cada uno de nosotros? ¿Qué has hecho tú con lo que Dios te ha dado? Con lo que Dios te ha dado para que tú produzcas fruto, multiplique su inversión para su gloria y para su reino. Ese es el mensaje de esta mañana. ¿Qué estás haciendo tú con la gracia que os fue dada en Cristo Jesús? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, te suplico que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser buenos administradores de tu gracia, Señor. Y gracias, Padre, por todo aquello que nos has dado, Señor, como iglesia y como individuos, Señor, como hijos tuyos, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no desperdiciarlo y a no menospreciarlo. Bendice, Señor, las vidas de cada uno de los que estamos acá, dándonos, Señor, lo que nos es necesario para poder, Señor, en el día de Cristo, ser irreprensibles delante de ti. Señor nuestro, te pido también, Señor, que bendigas a tu iglesia durante el culto de esta noche cuando estemos celebrando la Santa Cena y mientras nuestro hermano Pepe esté trayendo la enseñanza tuya, Señor. Rogamos, Padre, también para que nos lleves con seguridad, con tu bendición, y que estas palabras, Señor, pues nos queden, Señor, martillando en nuestra mente y nuestros corazones, no hoy, Señor, sino el resto del tiempo que nos queda aquí sobre la tierra, sabiendo que debemos llevar fruto y tendremos que dar cuenta a ti, Señor. Oh Padre, permítenos llenar tus expectativas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.